Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Y hoy queremos comenzar con este curso bíblico desde el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Esa será nuestra reflexión del día de hoy. Pero para eso vamos a ubicarnos también de esta narración que nos presenta San Juan en el capítulo 3. Esta sección comienza en el versículo 1 y va hasta el versículo 8. Entrevista con Nicodemo. Esto es lo que entonces vamos a mirar un poco. Primero el contexto general y luego estudiaremos este versículo 1 específicamente. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo y era magistrado judío. Este vino de noche donde Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro y has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo volver a nacer? ¿Acaso podrá entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y el que ha nacido del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas que te haya dicho que es necesario nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Entonces, esto es, queridos amigos, lo que nos presenta esta narración. Este parágrafo muy interesante, muy lindo, que nos habla sobre la entrevista de Jesús con Nicodemo. Nosotros hoy queremos hablar principalmente de este capítulo 3, versículo 1. Recordemos que Nicodemo aquí lo que hace es admirar a Jesús, pero no acepta nacer de nuevo. Es decir, no acepta revisar sus esquemas mentales. Renacer de nuevo. Nacer nuevamente. Y desde ahí la propuesta del Evangelio ciertamente nos llamará a algo nuevo. Es decir, el no aceptar estos esquemas mentales nuevos que nos trae el Señor no nos deja también cambiar ni construir el reino de Dios. No quiere renunciar a los privilegios que su condición de líder le ha proporcionado. Recordemos también esto, queridos amigos, que es muy difícil cambiar, sobre todo cuando estamos nosotros usufructuando
de ciertas delicias, ya eso lleva entre comillas. La ña me ponaron hina, entonces y la ñandeña renuncia sea la pecha ante. Hoy me ante lleva, aunque sea, si yo he robado lo que sea y tengo plata porque he robado mía, de derecho no me anda ahí me anda de devolver pana o mía no le pertenece y allá poco como tiene que ser, porque eso le pertenece a la riqueza, ¿verdad?, de la comunidad. Umimba ende umiere, llegó huevo bella cuya lleva a tener cuña caí por chumo, ese es un país comunista, izquierdista, oyendo. A veces antes digo, la ñamondano a ña enriqueceron a los demás opinión y me ponaron hina, entonces todo lo demás y no de la verdad hina, entonces enseguida de yopimo, eso es meter el dedo en la llaga, decimos nosotros, queridos amigos. Pero esta es la realidad y esta es la verdad de Jesús. Este es el Evangelio. Ahora, si nosotros, Pablo, si vienen otros nos predican otro Evangelio, anatema, y San Pablo lleva. Aunque dice, pero vivimos a vía y cualquiera, todo vale, oye, bueno, y la plata de hoy, oye, bueno, lleva. Me la de 10, voy a de la ganar, voy a me corresponde, voy a nada directamente, voy a de plata. Es decir, estamos negociando con las cosas de Dios. Queridos amigos, esto es muy delicado y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, y ponen como idea central, ya estudiatas de Yiqueta, versículo por versículo, pero con angaña mañana así de una manera muy general, el versículo 1 que va hasta el versículo 8, que es este encuentro, esta entrevista de Jesús con Nicodemo. Pero, como decíamos, no siempre queremos dejar nuestros privilegios. Y como les dije hace rato, la privilegio peñan de Yahuerecoajina, que de una u otra manera lo hemos conquistado, lo hemos conseguido. Y ponamos a Petera y va a ir a Moyebe, por lo que sí que ñandeña y me upeina, la ya upea, añañe purujan, guala ya popeñan de Yara Yerujay señande, upea, ya se ve maina. Renuncia, entonces significa, no basta con saber quién es Jesús, ni reconocer que Él proviene de Dios. Vengo a lo primero que Igor lleva orero y cual poná, lleva etamba y poná de ella, pues orero y cual ande ellos venían de Yara remimbo Hugo de porque la riyapo opea da la entero betea y catu yapo. Opea acá, ahí está. Este es el testimonio. Esto es lo que nos muestra y nos está diciendo que verdaderamente tú provienes de parte de Dios. Pero como les decía, queridos amigos, aquí no basta con saber quién es Jesús, ni reconocer que Él proviene de Dios. El compromiso explícito con la causa de Jesús y con la novedad traída por Jesús debe ser manifestado claramente mediante el bautismo, pero Nicodemo prefiere huir de ello. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Asciende la loma de Caacupé,
eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies, como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no han de volver. Evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, Virgencita india de Cacupé. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por su gracia me salvó, por la fe me restauró. Él me amó y se entregó por mí. No lo puedo comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por su gracia me salvó, por la fe me restauró. Él me amó y se entregó por mí. Puedo comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta
comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos estudiando nosotros el Evangelio de San Juan. Comenzamos con el capítulo 3 de este Evangelio. Es la entrevista de Jesús con Nicodemo. Hoy miramos el versículo 1 de este capítulo 3. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo y era magistrado judío. Es decir, que había en encabezamiento, ni ambos títulos, y allá, eva mandi bala ya yo topaña y namaba la personaje la ñaña monguetata en este estudio bíblico nuestro. Por lo tanto, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, uno de los principales entre los judíos. Introduce, queridos amigos, este versículo a las escenas que nosotros podemos considerar son las más densas en el pensamiento teológico de San Juan. Este es un encuentro nocturno, atención, esto luego ya es característica esencial y fundamental. Encuentro nocturno de Jesús con Nicodemo. Ahora aquí el evangelista, es decir, San Juan, nos va contando, nos va narrando cómo Nicodemo, como un fariseo, miembro de uno de los grupos más rigurosos que existía en ese momento en Israel en cuanto a la observancia de la ley. Y además dice que él era uno de los jefes o gobernantes de los judíos. Y aquí te dice bien luego, queridos amigos, y Arjón Tom Loudaion. Tom Loudaion, Arjón Tom Loudaion, uno de los jefes o gobernantes de los judíos. Ahora, este detalle del nombre Nicodemos, victoria del pueblo de Isena. Nico significa victoria. Demos, democracia, pueblo, demo. Entonces, victoria del pueblo. Pero algo bien interesante es las eramaoveñas de Yaema, tantas veces que en el nombre nosotros encontramos ya la síntesis del mensaje que la Biblia nos quiere dar. Así es que upeña de Yaikua Ponana, ya estudiana, ñamoingue peña de apuesto unga lleva, ñamintu umbe catupe la terarecuera, porque los nombres normalmente, queridos amigos, ya nos están explicando la función, el objetivo. En este caso que se le aplica a este fariseo, era Nicodemus, victoria del pueblo, Nicodemus. Entonces quiere decir que la idea principal de este personaje en su movimiento, en su intervención, en este encuentro, en esta entrevista con Jesús, que aquí lo encontramos, siempre va a apuntar a algún aspecto que nos pueda decir la victoria del pueblo, la victoria de la gente. Este hombre, ¿verdad? Nicodemo, representa, queridos amigos, a una búsqueda sincera de la ley, de la Torah. A repetir, porque es importante. Nicodemo, victoria del pueblo, lo que está haciendo es buscar, pero de una manera sincera, queridos amigos, de la estructura rígida del judaísmo, porque el judaísmo tenía sus 613 leyes, pero era bastante exigente y muy cerrado. Muchas veces esa reinterpretación de esa ley al contexto humano era muy difícil. Entonces, por eso aquí Nicodemo está representando a
que busca, pero con sinceridad, una estructura rígida del judaísmo, un hombre formado en la Torá, ¿verdad? La Torá, que es la instrucción divina, pero inquietado por la autenticidad del Dabar, es decir, de la palabra viva de Jesús. Se siente tocado, se siente identificado. Entonces el Evangelio, queridos amigos, nos está preparando con este contraste dramático. Un líder, imagínense, de un sistema religioso bien duro, que viene ahora a consultar con Jesús. Esto puede ser bastante contradictorio ya eso, porque acuerdan con la mañana, hoy cual la ley, acuerdan en todo caso ya no. Pero en este caso es este maestro el que viene junto a Jesús a pedirle orientación. Un principal que viene a aprender de Jesús, revelando que la verdad divina supera entonces toda jerarquía humana. Desde un contexto histórico sabemos que los fariseos eran un movimiento religioso e intelectual que buscaba la santidad mediante la estricta interpretación de la ley y de la tradición oral. La tradición oral, queridos amigos. Con algo de del Antiguo Testamento, esa tradición oral, es decir, aferrarse plenamente a qué cosa y a esa interpretación de la ley. La ley como tal, una comunidad que piensa, que repiensa, que elabora, que reelabora. Esta hora hay. Esa es la Torah, las leyes. Pero por otra parte, queridos amigos, después enseguida aquí estamos entendiendo que Nicodemo, identificado como este jefe de los judíos, posiblemente también él formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín tenía una fuerza bastante grande sobre el pueblo, sobre la nación, una autoridad jurídica y religiosa también en Israel. Entonces, la presencia de un fariseo de un rango tan alto, queridos amigos, que se acerca a Jesús, indica entonces la seriedad del impacto del ministerio del maestro en Jerusalén, que sí que le llama la atención, le impacta, y esto todo sucede después de la purificación del templo. Se dan cuenta que tiene una concomitancia, es decir, una continuación. Ahí la capítulo 2, ya es y boda de Caná, etc. El incidente en el templo, en el capítulo 2, siempre versículo 13, que iba hasta el versículo 22, etcétera, etcétera, la purificación del templo. Entonces impacta Nicodemo, ¿verdad? Entonces, cuando hay cual se vea, entonces, ojo. Peñan ya no debe que tu entrevistamiento, oye mongueta sehendie. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay.
Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros mirando este contexto cultural antropológico de lo que podemos aprender en este capítulo de San Juan. Capítulo 3 estamos. Este libro, este evangelio muy interesante de San Juan. Y en el versículo 1 dice, había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo y era magistrado judío. Decíamos que el impacto posiblemente peñan de Yara, Ñenguea lleva a la olla poacue, capítulo 2, desde el versículo 13, decíamos, hasta el versículo 22, nos hablaba de la purificación del templo. Y como posiblemente estaba entre los del Sanedrín, es un magistrado, entonces le habrá impactado, le llamó la atención a los enduceos y cuase, con qué autoridad estaba haciendo todo esto, ya le voy a estudiar. Entonces, la figura del fariseo evocaba autoridad moral y conocimiento profundo de la Escritura. El hecho de que un arrajón, gobernante, se acerque a Jesús muestra un acto antropológicamente significativo. El prestigio se inclina ante la verdad. El prestigio. Yo soy.
nada más y nada menos que un magistrado. Yo soy un gran personaje ante la sociedad, pero sin embargo, con peñan de ya donde decir el aspecto divino de Jesús, entonces hace que cualquier magistrado se ponga a los pies del maestro. Queridos amigos, recuerden que todo el Antiguo Testamento nos presentó este caminar. El rey, a pesar de que sea el rey, el gobernador, el máximo, en el sentido civil, en el sentido de guerra, en el sentido político, sin embargo, ante el profeta, Oñasuana, ante el sacerdote, el rey, Oñasuana. ¿Pero por qué? Y porque esto quiere decir, queridos amigos, que hay una sumisión, pero directa y concreta, ¿con respecto a quién? Y con respecto nada más y nada menos que a Dios. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí. En la mentalidad judía, el estudio de la ley era un acto de vida y salvación. Y Nicodemo representa a la Neshama, alma racional, Neshama. Ubeago dice, emoingue, penapetu ume eguape calcular y cuara morbi balare guatatarena. El Neshama, alma racional, busca comprender la acción del Espíritu Santo más allá de los límites, ¿verdad? Del mismo texto, los límites del mismo texto, porque a veces de Yahai, pero muchas veces da Yahai Pai. Daña muy vaya lleva peo guapeña acá meter a peña de ya poco que veña experimentaba. Ñañe no más o menos yo entiende veina de tamba ahí que tú guajeña de, pero onda ahí la 100%. La experiencia del hombre, queridos amigos, tiene ciertos elementos que no puede explicar y que posiblemente nunca podrá explicar también, ¿verdad? Pero esta búsqueda nocturna de Nicodemo a Jesús refleja la condición humana que atraviesa de la sombra a la luz. Era oscuro, digo yo, cuando se va. San Juan y Purupona con ambas lleva el aspecto cromático, el aspecto de la luz y las tinieblas. Upea dice lleva que aquí Nicodemo es símbolo de la inteligencia religiosa que se abre al misterio. Pepetunguibe a ojo, pero como para ser iluminado, se va junto a la luz, se va junto a Jesús. Upeya entonces a Pepetunguibe o Zetajina. Y por lo tanto, queridos amigos, esta figura de Nicodemo también representa el paso de la mera observancia al encuentro transformador con la revelación de su Hijo. Upeña mañana, upeña esana, apeo tuñande yaguatatañe. Bueno, existen palabras claves, queridos amigos, dentro de nuestro estudio. Algunos me han de ayuda a formar. Primero luego es el famoso fariseo. El parush, el término parush, es decir, el término de fariseo, nosotros lo aplicamos a lo que está separado. Upeago dice entonces el fariseo, alguien que está separado. Ojo formarla y secta, ojo formarla y iglesia ya es. Aquí él está separado del gran conjunto, de la gran comunidad. Porque ocupa la verdad en tema hoy y se aguanta y por otro. Y entonces, alguien apartado para la pureza ritual y la felicidad, entonces, queridos amigos, aquí de este grupo, ¿verdad? Pero se apunta más bien a una identidad espiritual. La identidad espiritual es esencial, queridos amigos, para que podamos entender siempre el Evangelio de Jesucristo, y más aún dentro de esta literatura joánica. Ahora, no designa simplemente también el fariseo un grupo, sino una identidad de espíritu, una identidad. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que movernos nosotros, verdad? La palabra revela mucho más que una etiqueta religiosa, muestra el conflicto interior de Nicodemo, quien, sabiendo, entonces él vuelve a insistir, quien conociendo, porque digo yo, Dios ti gran maestro, pero sin embargo Nicodemo viene, quiere escuchar, quiere saber, reconoce en Jesús entonces Nicodemo algo
que la estructura formal ya no podía darle, vivía de la Torá, pero en Jesús descubre la dabar bíblica. Esa dabar, esa palabra que es viva en el corazón de la comunidad y de la humanidad. Ahora, esta exégesis revela que el verdadero drama de Nicodemo no es su cargo, sino su transición espiritual. Su transición espiritual. De la manera y de esta separación que él está haciendo del aspecto totalmente ritual a la unidad interior que Jesús ofrece mediante el Espíritu. Juan, no como enemigo, sino como terreno fértil para la revelación. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Digamos que quieres describir el sentimiento de anticipar un futuro que es mejor que el presente. Podrías estar nervioso, emocionado, tal vez inseguro. Pero la mayoría de nosotros conocemos esa experiencia. Le llamamos esperanza. Es un estado de anticipación y es crucial para una experiencia humana saludable. Y es un concepto realmente importante en la Biblia. De hecho, hay muchas palabras para esperanza en los lenguajes antiguos de la Biblia. Todas son fascinantes. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas principales que se traducen como esperanza. La primera es Yahal, que simplemente significa esperar por, como en la historia de Noé y el arca. Mientras cedían las aguas del diluvio, Noé tuvo que Yahal durante semanas. La otra palabra hebrea es Kavah, que también significa esperar. Está relacionada con la palabra hebrea Kav, que significa cordón. Cuando tiras de un kav con fuerza, produces un estado de tensión hasta que hay liberación. Eso es kavah, el sentimiento de tensión y expectativa mientras esperas que algo suceda. El profeta Isaías ilustra a Dios como un agricultor que siembra viñas y luego cavaea por buenas uvas. O el profeta Miqueas habla de los agricultores que tanto cavá como yahal por el rocío de la mañana para que humedezca la tierra. Así que en el hebreo bíblico, la esperanza se trata de la espera o la expectativa. ¿Pero esperar para qué? En el periodo de los profetas de Israel, la nación estaba sumiéndose en la autodestrucción. Isaías dijo, en este momento, el Señor está ocultando su rostro de Israel, así que yo cavá por él. La única esperanza que Isaías tenía en esos días oscuros era la esperanza de Dios mismo. Encontrarás esa misma noción de esperanza por todo el libro de Salmos, donde estas palabras aparecen más de 40 veces. En casi todos los casos, lo que las personas están esperando es a Dios. Como en el Salmo 130, el poeta clama desde la profundidad de la angustia. Yo cavá en el Señor. Oh Israel, Yahal en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. La esperanza bíblica se basa en una persona, lo cual la hace diferente al optimismo. El optimismo se trata de elegir ver en cualquier situación cómo las circunstancias podrían terminar bien. Pero la esperanza bíblica no se enfoca en las circunstancias. De hecho, las personas con esperanza en la Biblia frecuentemente reconocen que no hay evidencia de que las cosas mejorarán, pero aún así eliges tener esperanza, como el profeta Oseas.
Él vivió en tiempos oscuros, en los que Israel estaba siendo oprimido por imperios extranjeros. Y él eligió la esperanza cuando dijo: Dios podría transformar este valle de problemas en una puerta de esperanza, como el día en que Israel subió de la tierra de Egipto. Dios había sorprendido a su pueblo con redención en los días del Éxodo, y Él podría hacer lo mismo otra vez. Así que es la fidelidad pasada de Dios la que motiva la esperanza para el futuro. Miras hacia adelante al mirar hacia atrás, confiando solamente en el carácter de Dios. Como el poeta del Salmo 39 que dice: «Y ahora, Señor, ¿en qué yo cabá? En ti está mi yahal». En el Nuevo Testamento, los primeros seguidores de Jesús cultivaron un hábito de esperanza similar. Ellos creían que la vida, muerte y resurrección de Jesús era la sorprendente respuesta de Dios a nuestra esclavitud, a la maldad y a la muerte. La tumba vacía abrió una nueva puerta de esperanza. Ellos usaban la palabra griega elpis para describir esta anticipación. El apóstol Pedro dijo que la resurrección de Jesús abría una esperanza viva a las que las personas podían renacer para convertirse en un tipo nuevo y diferente de humanos. Más de una vez, el apóstol Pablo dice: las buenas nuevas de Jesús anuncian la elpis de gloria. En ambos casos, esta elpis se basa en una persona, el Jesús resucitado que ha vencido a la muerte. Esta esperanza no era solo para los humanos. Los apóstoles creían que lo que le sucedió a Jesús en la resurrección era un vistazo de lo que Dios había planeado para el universo entero. En palabras de Pablo, es una esperanza que la creación misma será liberada de la esclavitud a la corrupción a la libertad, cuando los hijos de Dios sean glorificados. Así que la esperanza cristiana es valiente, esperando que la humanidad y el universo entero sean rescatados de la maldad y la muerte. Algunos dirían que es una locura, y quizá lo es, pero la esperanza bíblica no es optimismo basado en las probabilidades. Es la elección de esperar que Dios traiga un futuro que es tan sorprendente como un hombre crucificado resucitando de los muertos. La esperanza cristiana voltea a ver al Jesús resucitado para mirar hacia adelante. Así que esperamos. Y de eso se tratan las palabras bíblicas para la esperanza. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia: Teotihuacán,
la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, el Evangelio, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo y era magistrado judío. Otra palabra clave, queridos amigos, a pesar de esta palabra ya que hemos utilizado, el fariseo de por sí, el parush, tenemos otra palabra muy interesante, que es justamente la palabra que tiene relación con aquello que es principal. Porque a veces viene el principal jefe de, un principal jefe. Y por lo tanto, el arjón, este término griego, denota autoridad política, religiosa. Un arjón no era simplemente un líder, era un jefe de la verdad. Era un jefe de la principal. Entonces, no hay cualquier agua, cualquier sareía lleva, sino que aquí hay algo más, queridos amigos, hay algo más. Denota una autoridad política, una autoridad religiosa y una autoridad moral. 3 elementos esenciales. Y por lo tanto, Nicodemo en este caso es intérprete de la verdad. A él se le considera como un intérprete, queridos amigos, de la verdad. Y por lo tanto la exégesis del término profundiza su tensión interior, siendo guardián del conocimiento. Nicodemo se enfrenta a la experiencia que él tiene con el Señor. Pero personalmente hoy dentro de esta realidad. Ahora, el rango de Nicodemo no lo separa, queridos amigos, sino que lo empuja a buscar siempre la verdad, la aletheia. La aletheia es importante, una verdad desvelada, una verdad que se puede conocer. La verdad, queridos amigos, que solo Jesús puede ofrecer. La palabra subraya una ironía teológica. Quien debía enseñar viene ahora a ser enseñado. Queridos amigos, esto sí que es fenomenal, la lleva. Porque Jaé, siendo gran maestro de la ley, gran educador por el camino de la ley, sin embargo, Jaé coanga. Primero, quiere decir que estamos dentro de una oscuridad. Segundo, hace el paso, es decir, él quiere conocer, quiere experimentar, ahí está, esto es lo esencial, quiere experimentar quién es Jesús. Y entonces se nos muestra una contradicción, ¿verdad? Porque en la persona de Jesús, él está reconociendo la gran sabiduría en Jesús de Nazaret, que es Dios entonces, está reconociendo. Y por eso lo escucha. Quien debía juzgar, viene a reconocer la presencia de Dios. Hoy lleva la presencia de Dios. Y cuando nosotros entendemos que esta presencia de Dios está en medio de nosotros, Nicodemo encarna la humildad intelectual que abre la puerta al nuevo nacimiento espiritual que Jesús revelará. Encarna la humildad, queridos amigos. La humildad. Porque humildad quiere decir el famoso humus, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces, ahí está, este es el humilde. El humilde es aquel que es capaz de descubrir y de entender su propia condición, su ontología.
mi existencia, etcétera, etcétera. O sea, todos los elementos que vienen por añadidura. Hay algunas cosas importantes que tenemos que aprender. En primer lugar, la búsqueda honesta, queridos amigos. Nicodemo, se va, pero se va con una intencionalidad demasiado importante, que es esa búsqueda de la verdad. Algo es caupe, hoy cuase, hoy Moisés lleva peñando ya la pobre, ayu aves amigo, hay cuajanwa, sembo ejama, y esto significa humildad. Es la búsqueda honesta. Después, queridos amigos, hay una apertura del corazón religioso. Sino que uno tiene que ser capaz de escuchar. Pero, atención, el escuchar siempre nos va a llevar a reaccionar, o positivamente o negativamente. El hecho de escuchar después nos va a llevar entonces, queridos amigos, para ayudar a aquellos que no están bien, sobre el estar bien o algo más que nosotros necesitamos hacer para estar mejores, ¿verdad? Entonces, significa que la aplicación a la madurez, queridos amigos, de este que busca y procura enseñar, porque para enseñar necesitas experimentar. Entonces, una tercera enseñanza, queridos amigos, es la verdad que supera jerarquías. Supera jerarquías. Ninguna autoridad humana excluye la necesidad de una conversión interior. Ninguno. Entero estea entonces ñande ye putasoana ñande muy upebe lleva haye jirurebe ñande yarabe taña de putigomi. Nadie de nosotros puede decir shena y coteño y ya va a ver, nadie. Queridos amigos, una cuarta enseñanza es la tensión entre la ley y el espíritu. La vida cristiana consiste en pasar de la literalidad a la experiencia conveniente. Pasar entonces, queridos amigos, ni la ya pues está la parilla es de verdad, sino que dar un paso concreto. Tiene que haber esa tensión entre la ley y el espíritu para cumplir todo lo que uno está pensando y está haciendo. Ahora, esta tensión de la ley y esta aplicación lo vamos a ir mirando, queridos amigos, poco a poco, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque Nicodemo, como enseñanza última, es modelo de transición espiritual. Vea la llana, transición, es decir, conversión. Ir dejando lo negativo, ir dejando aquello que no corresponde a mi vida y mi asunción como bautizado, es decir, como cristiano. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.